Buenas tardes, hermanos. De la Comunidad Católica Sion, del Ministerio de Formación, estamos dando esta formación que se llama Sanación por el Perdón, que es hermosa. Estamos en la 11ª lección y se llama Momentos de Perdón. A veces las personas piensan que si ya toman el curso un poco tarde no les va a servir, pero para perdonar y para sanar no hay un momento indicado, así que cada vez que ustedes entren siempre van a aprovechar un poquito de sanarse. Como ustedes ven en esta presentación, vemos como una de las grandes cosas para que nosotros podamos perdonar en forma definitiva y que Dios actúe en nosotros es tener un proceso de reconciliación. La persona tiene que pedir perdón, debe pedir perdón, tiene que confesar esa intención de confesar su pecado, de arrepentirse, de decir yo quiero sanar, yo quiero cambiar, si quiero lograr perdonar, porque como ustedes y yo sabemos, hay personas que duran años sin perdonar, meses, etcétera. Entonces, les es muy difícil. El curso nos permite poco a poco lograrlo. Yo quisiera que veamos cómo el Señor, que siempre fue el primero en perdonarnos, el primero en estar dándonos amor, el primero en que nos buscó incluso. Nos busca a nosotros haciéndose pequeño, con una actitud como era Él, humilde, sano y limpio. Y Él en esta noche nos está permitiendo y nos está pidiendo que cada uno de nosotros nos revisemos cuál es la actitud que nosotros tenemos. Y debemos tener una actitud de humildad, de saber que somos muy pequeños y que queremos realmente obedecer los mandamientos. Vea que el mandamiento nuevo que Dios nos dio, ya todos lo conocemos, es amar al prójimo como a ti mismo. Para establecer una relación con Dios, debemos amar al prójimo. Primero a Dios, desde luego al prójimo. Si nosotros no amamos al prójimo, entonces no lo vamos a perdonar. Ahora, hay personas que dirán, bueno, es que esa persona me hizo tanto daño que realmente yo estoy muy herida y lo odio, lo resiento, no, lo vomito, como dice alguna gente. Entonces, eh, Dios nos quiere enseñar a nosotros a través de la palabra cuántas y cuántas veces Él perdonó. Lo primero es que estableció una relación con ella, con la samaritana. Y en este día vamos a hablar de los samaritanos. Pero primero quiero referirme a Juan 4, del 1 al 42. Vamos a leerlo todo, ¿verdad? De manera que cuando Jesús se entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, ¿verdad? Aunque Jesús no era el que bautizaba, sino eran los que él envió a bautizar, que fueron los discípulos. Jesús dejó Judea y fue otra vez a Galilea. Y era menester que pasara por Samaria. O sea, era necesario que pasara por Samaria. Vio pues a la ciudad de Samaria, que se llamaba Sichar, junto a la heredad de Jacob, dijo a José su hijo, y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente, y era como la hora sexta. Quiero aclarar que recordemos que la palabra de Dios nos habla de que se le fue heredado a Jacob y a su descendencia un pozo para que sobrevivieran y pudieran tomar esa agua para su vida, para los quehaceres domésticos, para sus bestias, campos, etc. Tiene todo un simbolismo, ¿verdad? El agua es
significa Señor, el agua viva, el que quita la sed. Se dice que él tuvo que pasar por Samaria y que era la hora sexta, o sea, que ya él estaba cansado. Vino una mujer a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, mientras Jesús subió a tomar el agua al pozo, subió a Samaria. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque sabíamos o sabemos históricamente que los judíos y los samaritanos no se trataban. Pero hay algo más fuerte todavía ahí, que además de que era samaritana, era mujer. Y según la tradición judía, los hombres y las mujeres no podían entablar conversación como corrientemente. Había todo un protocolo ahí, ¿verdad? De ciertas mujeres, las casadas, tenían que tener un distanciamiento. Recuerden que las mujeres no podían asistir, ni aprender a leer, ni asistir a las sinagogas, etcétera, etcétera. Hasta hoy, usted va a una sinagoga judía y las mujeres tienen su lugar aparte, casi siempre arriba o al final, y los hombres sí pueden estar cerca de la Torá, de las escrituras, leerlas y toda la cuestión. Eso para que tengamos dos puntos importantes de lo que Jesús estaba rompiendo con los esquemas de su cultura. Una, mujer, y dos, samaritana. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió y sus hijos y su ganado? Del cual bebió él, sus hijos y su ganado. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré para siempre no lo tendrá sed, mas el agua que yo le daré será el de una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dice, dame esta agua para que yo no tenga sed, sino ven acá para sacarla. El Señor, lógicamente, la samaritana no entendía, primero, con quién, ni sabía con quién estaba hablando, y tampoco el trasfondo espiritual y subliminal, digámoslo de esta manera, que estaba en las palabras de Jesús. O sea, estaba ahí implícito muchas cosas. Ya como lo dije antes, el Señor es el agua viva, es el que quita la sed y todos los que lo amamos, lo seguimos, sabemos que solo Él tiene esas palabras de vida eterna, solo Él tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo tiene Él la capacidad de calmar nuestras angustias, nuestras zozobras. Y solo Él es el único camino para llegar a la vida eterna. Por eso también Él habla de que será Él una fuente de agua que salte a la vida eterna. Todos sabemos que Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna. En el versículo 24 dice, y Dios es espíritu y es el espíritu de la verdad. Por eso debemos adorarlo y amarlo. Dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se le dice Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas.
ellas conocían de esa palabra de Dios, de esa profecía dada por los profetas. Y Jesús le contesta. Dice Jesús, yo soy el que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos maravillándose de que hablaba con la mujer, mas ninguno dijo ni preguntó, ¿por qué hablas con ella? ¿O de qué hablas? Entonces la mujer dejó el cántaro, fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Antes de esto hay este versículo y lo pongo, me adelanté, pero sí quiero dejar esto claro. ¿Por qué la mujer va, corre y dice esto? Porque Jesús le dice, ve y llama a tu marido, ven acá. Y ella respondió y dijo, no tengo marido. Y entonces Jesús dijo, bien has dicho, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con la verdad. Dice la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoran este monte y vosotros decís en Jerusalén que Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dice Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. ¿Qué se dio? ¿Qué quitó la venda de los ojos de la mujer samaritana? El que le dijera su vida. Primero, nunca lo había visto. Lógicamente, se sorprendió. Inmediatamente supo que era un profeta, porque le dijo toda su vida sin que nadie se lo hubiera contado. Entonces, era real esa presencia y ella le creyó esas palabras de que él era el Cristo. Y hay aquí algo muy importante. Ella le cree que es el Cristo, pero entre los samaritanos y los judíos siempre se peleaban porque creían tener la verdad. Unos adoraban en el monte, que ya casi explico, y Jerusalén. Entonces siempre había esa discordia entre ellos. Pero ¿qué hizo Jesús cuando vino? Jesús quitó toda limitación entre los hombres, entre las naciones, entre las creencias. Entonces, cuando Él le dice que en verdad ya no va a importar dónde adores a Dios, sino que se adore de corazón, ahí está el trasfondo más importante. Era una profecía futura. Llegará el día en que los hombres van a adorar en espíritu, ¿verdad?, al Padre, porque el Padre necesita ser adorado, reconocido, amado. Cuando nosotros vemos que ella se asombra, que Él le dice, vaya, la permite que vaya a proclamar que Él está ahí. Porque sus discípulos, como dije anteriormente, lo encuentran hablando con una mujer y no le preguntan nada, nada más ellos están, digamos que, con un signo de pregunta, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Entonces dice que esta mujer salió, corrió a la ciudad, le habló a los hombres, se los trajo, les dijo que vinieran
que todo estaba dicho ya, que ahí estaba el Cristo, que vinieran a conocerlo. ¿Cómo sabemos? Inmediatamente la gente regresó y fue a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque le creyó a la mujer. Y vean esto porque luego lo vamos a retomar. Dice, venid ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Quizás este sea el Cristo. Y entonces dice, vinieron, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos se preguntaban diciendo, Rabí, que si quería tomar, comer, y ya comió seguro. Y él dice, no tengo comida que comer porque vosotros porque vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se preguntaban, ¿por qué él está así? Y él contesta, mi comida es que haga la voluntad el del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. El que ciega recibe salario y allega fruto para su vida eterna. Para el que siembra también goce y el que ciega. Porque esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro el que ciega. Cuando él dice que él, su comida, en otras palabras, su vida, se alimenta de hacer la voluntad de Dios. Qué bonito que nosotros nos alimentáramos de hacer la voluntad de Dios y hacerla en todo tiempo y en todo momento, cumpliendo los mandamientos. Y vea que ya Jesús estaba próximo a a cumplir todas las profecías. Y él les dice, mira que la siega está lista. O sea, ya era el tiempo de recoger, ya era el tiempo de cegar, de llevar almas al Señor, al Padre, a Dios Padre. Y les hacía ver a ellos que ya era el tiempo. Y también les hacía ver que así como ellos habían ido a otras regiones a ser discípulos, a llevar la palabra, sembrando, tal vez luego iba a venir otro simplemente a recoger esa cosecha y a sostener esos discípulos hechos, esas personas que creyeron en Dios, que dijeron, sí, acojo al Señor como mi Señor y Salvador, sí lo voy a seguir, sí voy a tratar de cumplir los mandamientos, ¿verdad? Porque como les digo yo siempre, tratamos de cumplir los mandamientos. Cumplirlos todos, pues siempre es algo muy difícil para nosotros. La palabra nos sigue diciendo, yo he enviado a cegar lo que vosotros labrasteis, otros labraron, vosotros haber entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo que me dijo todo lo que he hecho. Viendo pues los samaritanos, a él le rogaron que se quedase allí y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente el Salvador del mundo es Cristo. Entonces, aquí uno dice, a veces nosotros, gracias a Dios, hay gente que siembra, ¿verdad? Hay gente que lleva la palabra, hay gente que nos da confort, que nos da un consejo y que nos lleva de esa forma a Jesús. Ya no creyeron por lo que testimonió la mujer, sino creyeron porque tuvieron
el honor, la bendición de estar directamente con Jesús y escuchar su palabra. Nosotros a veces llegamos al Señor por un testimonio o por que alguien nos habló algo. Pero cuando entramos en la palabra, entramos a la formación, entramos a las prédicas, vamos creciendo y vamos entendiendo. Y ya no vamos a creer en Jesucristo por lo que nos dijo un amigo que se sentía, sino que ya vamos a sentir la fuerza, el poder, la paz, los milagros que puede hacer Dios en nuestras vidas. Casi siempre escuchamos esto, pero no sabemos de dónde viene exactamente todo la controversia entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos ocupaban una parte que pertenecía a la tribu de Efraín y a la tribu de Manasés. La capital era Samaria. Anteriormente una ciudad muy grande y muy espléndida, pero cuando las 10 tribus fueron llevadas al cautiverio por los asirios, el rey de Asiria envió una gente, o sea, los divide en Cotaba, Hamat, Sefarabaim, y los lleva a habitar a Samaria. Ahí ustedes ven Segunda de Reyes de 17-24, Esdras 4 de 2 al 11, narra esa distribución. Estos extranjeros se mezclaron con la población israelita que estaba todavía alrededor de Samaria. Los samaritanos al principio adoraban sus propios dioses, ídolos, que ellos se habían creado. Pero al ser molestados por los leones, o sea, por la tribu de Judá, suponía que ellos iban a honrar a Dios en ese territorio. Y ahí aclaramos, se suponía que iban a orar un solo Dios, Yahvé. Pero dice que incluso le enviaron, los judíos enviaron un sacerdote para que en Asiria instruyera todo sobre la religión judía y estos siguieran toda la instrucción de los libros de Moisés y conservaran las tradiciones y quitaran toda idolatría. Los samaritanos adoptaron vamos a decirlo entre comillas, adoptaron a Yahvé de los ejércitos, a nuestro Dios, como su Dios, pero lo mezclaron con otros dioses que ellos habían asimilado desde años anteriores. A esto se le llama, esa asimilación de cultura, se le llama sincretismo. Es cuando dos culturas diferentes se unen y una a otra empiezan a tomar tradiciones y creencias de la otra y la hacen como si fueran propias. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy tico. Nosotros tenemos muchos hermanos nicaragüenses viviendo con nosotros y ellos tienen muchas comidas muy típicas. Dentro de ellas tienen el nacatamal y el vigorón, pero creo que en nuestra cultura se infiltra mucho el vigorón. Aunque el vigorón que comemos a veces dista un poco del de ellos, pero es la misma idea. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de cómo nosotros asimilamos esa costumbre. Es culinaria, es de comida, estamos de acuerdo, pero es un ejemplo de cómo podemos asimilar eso. Yo en los últimos años, a nivel religioso, he visto que se celebra con gran alegría, algarabía, la Inmaculada y el grito que se le hace y la procesión que muchos hermanos nicaragüenses continúan aquí en Costa Rica haciendo y muchos costarricenses se han sumado a esta gran celebración
con gritos, música, mucha alegría, gozo, ¿verdad? Y no era nuestra, o sea, nosotros lo celebramos y todo, pero no tan este, eufóricamente. Esto es un ejemplo de sincretismo, o sea, unir dos países y por el lazo y la convivencia ir tomando esas tradiciones, costumbres, pensamientos y creencias y hacer lo propio de ese país. Esto pasó aquí en Samaria. En Segunda de Reyes 17, del 26 al 28. Debido a que los habitantes de Israel, de Samaria, se mezclaron con los extranjeros y adoptaron su religión idólatra. Los samaritanos generalmente eran considerados mestizos. Fueron despreciados universalmente por los judíos. Cuando nosotros vemos esto, entendemos por qué incluso los discípulos como que se asombran que Jesús está hablando con la samaritana. O sea, estamos entendiendo que está hablando con su enemigo, con quien habían despreciado siempre, con el que no querían, que eran los samaritanos. Pero como Jesús vino a romper todos esos patrones, Jesús vino a amar a todos sin ninguna acepción de personas, de razas, de pensamientos, de condición económica. Él compartió con gente de posición adinerada, compartió con los más pobres, compartió con los más pecadores, con prostitutas, con adúlteros, con cobradores de impuestos, con pescadores humildes, sencillos, con la gente del pueblo, con leprosos que nadie los tocaba, él fue, los sanó, con los ciegos, con los paralíticos, o sea, con todo el mundo. ¿Y por qué no lo iba a hacer con los samaritanos? Porque aquí enfocamos esta palabra con el curso. Él los había perdonado. Su pueblo no. Los repudiaba, siempre los estaba criticando, ¿verdad? Existía esta enemistad entre israelitos y samaritanos de siempre. Ahora vamos a ver qué trasfondo hubo, aparte de la idolatría, ¿verdad? Bueno, los judíos después de su regreso a Babilonia comenzaron a reconstruir su templo. Mientras Nehemías estaba comprometido en la construcción de los muros de Jerusalén, los samaritanos vigorosamente intentaron detener esa obra. Y Jerusalén, la reconstrucción era básica porque es el templo madre hasta hoy de los católicos, incluso los judíos, ¿verdad? Pero de nosotros los católicos. Entonces, Nehemías, usted lo ve del 6, del 1 al 14, narra esa parte y eso causó un dolor, un resentimiento, una molestia ya con los judíos y los samaritanos. Esa es una. A dos, los samaritanos construyeron ellos mismos un templo en el monte de Gerizim para adorar a Dios. Y ellos decían que este era el monte que Moisés había escogido para adorar, que no era Jerusalén. Entonces ya aquí tienen dos montes, o sea, dos lugares de adorar. Por eso la palabra anterior, recuerde que el Señor dijo, no llegarán días en que ninguno de estos montes se adorará al Señor, sino se adorará en espíritu, en verdad. Porque imagínense que usted y yo, que somos costarricenses, que somos latinoamericanos, no podríamos adorar a Dios según esta tradición judía. ¿Por qué? Porque no estamos ni cerquita de ellos. Y para ser más sinceros, ¿cuántos podríamos tener el dinero para ir hasta allá? Difícilmente. Por eso el Señor, esa palabra es hermosa para mí. Vendrán días en que habrán adoradores en espíritu, en verdad. Y esos somos nosotros, hermanos.
somos nosotros. Y ante eso uno se siente feliz. Yo no sé usted, pero yo amo, adoro al Señor, le sirvo al Señor, sigo al Señor, oro al Señor. A tiempo es tiempo. En espíritu y en verdad, como dice. Por lo menos eso trato. Recuerde que uno puede hablar así muy bonito, pero en la práctica es otra cosa. Pero en realidad uno de corazón quiere adorar al Señor, verdaderamente, sinceramente. Y esa profecía se cumple en nosotros hoy, vea qué belleza. Pero los samaritanos no lo aceptaban así. Y por eso, al ser idólatras, fue algo que perpetuaron y que fue rechazado siempre por los judíos por lo mismo. Aún así Dios, en su misericordia, permitió que su hijo viniera a la tierra y pasara por Samaria. Y dice que se quedó con ellos 2 días. O sea, imagínense cómo estaría el Sanedrín y todos los demás que se enteraron, qué bárbaro, de veras que es un hereje, es una barbaridad, compartiendo con esos herejes, compartiendo con gente tan malvada que ofende a Dios, etcétera, etcétera. Samaria se convirtió en un lugar de refugio para los forajidos de Judea, o sea, todos los que robaban y todos se iban a refugiar allá porque no se podían quedar ahí. Está en Josué 27 del 21 y el 21. Ustedes pueden, le pongo porque no puedo dar todas las citas, pero ustedes lo pueden estudiar. Entonces, estamos viendo cómo Jesús rompió totalmente contra todo esto. Vean en este caso, los samaritanos voluntariamente, dice, refugiaban a esos judíos de la justicia, o sea, que eran perseguidos y se iban a esconder ahí. O sea, imagínense qué tipo de pueblo y de personas vivían ahí. Los violadores de la ley judía y quienes habían sido excomulgados encontraban seguridad ahí en Samaria. Por eso las naciones los odiaban. ¿Por qué? Porque hacían todo en contra de la ley de Dios. Los samaritanos recibían solamente 5 libros de Moisés y rechazaban los escritos de los profetas y las tradiciones judías. Por esta causa surgió una diferencia irreconciliable entre ellos, de modo que los judíos consideraban a los samaritanos como los peores de la raza, Juan 8:48, y se trataban con ellos para nada. 4:9. A pesar del odio entre los judíos y samaritanos, Jesús rompió estas barreras entre ellos predicando el evangelio de la paz entre los samaritanos. Juan 4:6-26, y los apóstoles después siguieron ese ejemplo, volvieron a Samaria. Hechos 8:25. Vean que Jesús fue exactamente a buscar a los más empedernidos pecadores, a la ciudad donde había más refugio de ellos, donde sabía que podía salvar más almas. Así nos busca el Señor en nosotros. Así que si usted es un pecador empedernido, un pecador, y así se siente profundamente pecador, en realidad, hermanos, todos somos pecadores y todos tenemos pecados. Lo que pasa es que unos agrandamos más nuestros pecados que otros. Y algunos tenemos, y eso espero, ¿verdad? Lo digo con sinceridad, la humildad de reconocernos pecadores ante Dios primero y ante nuestros hermanos. Somos pecadores. No hay nadie, ninguno de nosotros, ni usted que me está escuchando y viendo, ni mis hermanos que están recibiendo este curso en este momento. Ninguno de nosotros está libre de pecado y lo sabemos. Pecamos de pensamiento, pecamos de palabra, pecamos de omisión. Entonces, en algún nivel pecamos. Pero lo más lindo de Dios es que precisamente
Él vino a buscarnos a nosotros, a esos que pecamos mucho, a esos que tal vez alguien que me dice, uy, ¿y esa mujer predicando? ¿Verdad? Es cierto, porque así somos los seres humanos. Gracias que Dios no es así. Y que Dios dice, ahí está mi hija, pecadora, con muchos defectos, pero está haciendo mi voluntad, está esparciendo mi palabra. Y principalmente, lo que Dios me ha puesto para este curso es que lleve esas almas pecadores al perdón. Porque Él nos está dando un ejemplo de perdón. Si Él tuvo la capacidad de perdonar a sus enemigos samaritanos, a compartir con ellos y amarlos, ¿qué tanto más usted y yo debemos compartir con esas personas que nos han herido? Que tal vez, yo digo tal vez porque cada loco con su locura, lo que nos han hecho no es tan grave como lo que sucedía entre estos pueblos, o puede ser que sea más grave, pero para Dios no hay un límite para perdonar. Y no lo va a dar con esto de los samaritanos. ¿Qué nos enseña Jesús con esto? Veamos la profundidad. Está haciendo una relación con una persona. Jesús está sembrando la reconciliación entre dos etnias, la judía y la samaritana. Establece condiciones para recibir el agua viva. ¿Sí? Él pone esta condición. Arreglar las malas relaciones entre dos enemigos. Es restablecer, es dar, es recibir agua viva. Dar una vida nueva, dio vida nueva a todos esos samaritanos y a nosotros también, lógico. ¿Cuál fue la condición que puso Jesús para entrar a los samaritanos? Él fue el primero que puso esa condición, esa solución, era perdonar. El primero que perdonó fue él. Y cuando los samaritanos vio que un judío entraba, les hablaba, les daba palabra, imagínense una mirada de Jesús, un abrazo de Jesús, una sonrisa de Jesús. A la distancia hoy nos sana, que tanto de frente. Arregló la situación de pecado que tenía la mujer con su marido, que vivía ahí en una unión ilícita. La hizo recapacitar, ¿verdad? Y pudo llevarlos a reconocer a un solo Dios, que se adoraba en espíritu, en verdad, no en un lugar, sino en el corazón de las personas. Y por último, si lo vemos nosotros con el sacramento de la reconciliación, nos permite a nosotros, hoy por hoy, con este sacramento, liberarnos, perdonarnos a nosotros mismos y llegar a perdonar a los demás. ¿De dónde? De corazón, conscientemente y arrepentidos. Nos invita sobre todo a este perdón. Sin perdón sincero no hay sanación ni liberación. Debemos perdonarnos nosotros y a quienes nos ha ofendido. Muchas veces los más duros con nosotros mismos somos nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra búsqueda de perfección, nuestra exigencia. Pero usted y yo sabemos, vea lo que dice Lucas 7, 36, 37. Jesús perdona a una pecadora. Uno de los fariseos le pide que comiera con él y entrando a la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro, que es un perfume, y todos sabemos que lo echó a los pies de Jesús. ¿Qué nos dice esta? Todos sabemos que esa mujer lloró, lloró, y con sus propios cabellos enjugó y limpió los pies de Jesús y los perfumó.
¿Cómo perfumamos usted y yo los pies de Jesús? Con arrepentimiento, con conversión, con perdón. Jesús resalta su misericordia por los pecadores en esta cita bíblica. Jesús tiene el propósito de que esa mujer no se sienta despreciada, sino que ante los ojos de Jesús la valoró como ser humano. Quiso levantar su autoestima y darle valor a su autoimagen, porque recuerde que en este momento las mujeres no eran nada, ni autoestima se podía tener. Éramos cero a la izquierda en esa cultura, despreciadas, recuerden. Y Él quiere con ese acto darle un testimonio a todos los judíos ahí que Él aceptaba, amaba y estaba agradecido con la pecadora. Y el dueño de la casa le dijo, si ese hombre supiera, si fuera profeta y sabe que quién esa mujer, no dejaría que le limpie los pies. Claro que él sabía. Y por eso Jesús le dice que él no le dio agua para lavar los pies, pero que esta mujer ha venido y con sus lágrimas y cabello le ha limpiado, perfumado sus pies. O sea, le dijo, tú que te crees tan bueno para criticar, para no perdonar a esta pobre mujer, no me hiciste, no te arrepentiste, no me diste un corazón contrito y humillado, no me diste un corazón en conversión y menos un perdón para ella ni para los demás. Eso es la traducción. En cambio, ella vino con un corazón humilde, se reconoció pecadora ante mí, lloró por su pecado, me besó los pies, me aceptó como su Señor y nunca más volvió a pecar. Porque ustedes saben que estas mujeres, eran muchas de estas prostitutas, se supone que era, siguió sirviendo, seguían a Jesús, los servían, los cocinaban, les ayudaban. Los que conocen la palabra saben que estoy hablando algo real. Bueno, y si no conocen, por lo menos si vieron algunas peliculitas ahora en Semana Santa, pueden ver cómo se trabajaba en ese tiempo y cómo se trataba a la mujer. La ayuda a partir de sí misma a restablecer las relaciones con los demás y con Dios. Esto es lo que hace el Señor siempre, por donde pasa. Si pasa por tu casa y tú lo permites, si pasa por tu corazón y tú lo permites, eso será, hermanos. Y otra hermosísima palabra de perdón. Y aquí la figura, en la samaritana para mí, la figura que perdona y en esta es Jesús. Pero si lo vemos en el hijo pródigo, es lógicamente Jesús, pero es Dios Padre a través de Jesús, perdonando a ese hijo pródigo. ¿Cuántos hijos pródigos no están viendo esto? ¿Cuántos hijos pródigos no están llorando, pensando en tantas ofensas que le ha hecho a su padre, a su familia, a sí mismo? En este momento, somos esos hijos pródigos que queremos volver a nuestro Padre. Y vea si usted, hermano, hermana, se arrepiente de corazón. Si usted tiene sed del agua viva y va conmigo en esta formación a recibir esa paz que anda buscando. Lucas 15:11-32. También dijo un hombre, tenía dos hijos. Esto lo contó Jesús en parábola para enseñar. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les pidió los bienes. No muchos días después, juntándole todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y se fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentaran los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las alcorrabas que comían los cerdos, pero que nadie le daba. Me detengo aquí. Yo soy una hija pródiga. Viví prácticamente toda mi vida en el mundo. No me prostituí ni nada por el estilo, ni hice nada de esas cosas, realmente no. Pero sí pequé. No fui a misa como 20 años. Me casé, el padre de mis hijas era ateo y él no iba. Y entonces yo, que sí iba toda la vida, en lugar de llevarlo, bueno, me costó, traté, pero no lo conseguí y él me ganó a mí. Entonces, ¿qué pasó? Yo, porque él no iba, yo no iba. Y me absorbí del mundo del trabajo, de los hijos. Y me volví indiferente a Dios. Y como dice aquí, cogí todo lo que Dios me había dado, la salud, el trabajo, la inteligencia, el estudio, la profesión, el, 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 el poder tener una familia, el amor. Y todo eso lo desperdicié porque lo vivía sin disfrutarlo, sin agradecerlo, sin sentir que hoy estamos vivos aquí porque es voluntad de Dios. Ni siquiera pensaba en eso. Es más, muchos ni piensan en eso, que nosotros vivimos por la gracia de Dios. Cuando Él diga hasta aquí, está aquí. Pero uno vive así, como, voy a decirlo a lo tico, como chancho chingo, a lo que venga, a lo que sea. Y muchas veces tenemos comida y no la agradecemos. Ve ahora en esta pandemia. ¿Qué pasa en esta pandemia? Hemos dado en esta palabra, es muy linda porque tenemos hambre. ¿Hambre de qué? De ir a la Eucaristía, hambre de irnos a confesar, hambre de abrazar al amigo, al vecino, de salir, de caminar, de ir a una piscina, de ir a un potrero. Y no podemos. Y antes lo teníamos y ni siquiera lo pensábamos. A veces ni lo disfrutábamos. De la misma manera que podemos hacerlo ahora que sabemos lo que perdimos, porque así es el ser humano. Hasta que no pierde, no sabe lo que ha perdido, no lo valora. Y hoy estamos viendo este hijo pródigo que tenía todo, tenía posición, amor, un padre que lo protegía, tenía comida, lujos. Pero él quiso irse, intentarlo. Así hacemos nosotros con señores. Los mandamientos, la misa. Qué pereza mi mamá con ese cuento que el rosario. Si yo puedo solo, yo voy a salir adelante solo, yo no necesito nada ni nadie. Somos pecadores a ese sentido. Yo pequé así, me creía autosuficiente, hasta, eh, o sea, en todo nivel, espiritual, profesional, laboral, de todo. Uno se cree que uno pueda todo y realmente nada podemos hacer sin el Señor. Y cuando nos movemos al Señor, como igual que este hijo pródigo, nos vemos con hambre, nos vemos en escasez, nos vemos hundidos, nos vemos tristes, nos vemos divorciados, nos vemos en droga, nos vemos en pobreza, nos vemos en pleitos, nos vemos en divorcio, nos vemos en infidelidades, en tristezas, en depresiones. Ahí, cuando estamos ahí, decimos, ¿qué hacemos? Y hacemos lo que hizo el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Volver. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que Dios espera.
Eso espera de los samaritanos, eso espera de todos los pueblos que visitó y sus discípulos. Eso está esperando de hoy de usted, de mi persona, que lleguemos y digamos, ya, basta. Debo volver a la casa de mi padre. Debo volver a tratar de cumplir los mandamientos. Debo volver a misa. Debo volverme una persona menos agresiva. Debo volver a perdonar para ser nuevo. Debo buscar a esa persona que me ofendió, a esa persona que me hace sentir tan mal. Debo pedir perdón por las ofensas que he hecho. Es volver a la casa del Padre. Y actuar como actuó este joven que dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a la misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Así hace Dios con nosotros. Está deseoso esperándonos y nos ve de lejos y empieza a correr a buscarnos, a ver cómo nos acerca a Él, cómo nos conquista y nos besa, porque su misericordia es completa. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, matarlo, y comas y hagas fiesta. Porque este hijo muerto ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Palabra de Dios. ¿Qué hizo el padre? Lo recibió, le mató un ternero, le hizo una fiesta, estaba feliz, así como por una sola alma salva, hay fiesta en el cielo, dice la palabra, con nuestro Dios. ¿Cómo nosotros podemos restablecer esta relación con el Padre? ¿Cómo podemos restablecer este abrazo del Padre? No actuando como el hijo mayor. Yo visualizo al hijo mayor como la gente que a veces vive con nosotros. Nosotros nos adaptamos a Dios, cambiamos, tratamos de ser mejores y muchas veces nos dicen, no es que usted está con Dios y se enojó. No es que usted esté con Dios y volvió a tomar. No es que usted está cambiando con Dios y como que nos tiran piedras encima porque como que no se alegran, ¿verdad? Y como aquellos amigos de fiesta, de farra, de malas palabras, amigos que nos llevan a la pornografía, que nos llevan al baile, que nos llevan a un montón de cosas, se enojan porque nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, se burlan de nosotros. Entonces yo siento este hijo pródigo un poco así y también un signo de egoísmo, de por qué a él sí y a mí no. Y es una persona herida. Nosotros hemos visto en este curso de sanación por el perdón que cuando uno está herido, hiere. Y cuando uno está herido, cuando un padre hace una diferencia entre hijos, esto puede causar rivalidades, egoísmos, odios, enojos. Esto debió haber pasado una historia, digamos, lo estoy poniendo en contexto como si fuera real, pero el hijo mayor puede presentarnos como una persona que ha sufrido mucho, como nos ha pasado a usted y a mí. Dice, el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música, la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió diciendo al padre, he aquí tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios. Porque el hermano estaba actuando en una forma egoísta. Quería llamar la atención. Y tal vez aquí la cooperación entre justos, las ovejas 99 justas que están en el redil, que Dios apacienta, que las ama, que las cuida. Pero una que se ha perdido, Él va a buscarla porque es la que está herida, quebrada, que Él tiene que vendar, sanar, buscar, sacar del fango, sacar del abismo. Y ese representaba a su hijo menor, porque a su hijo mayor ahí lo tenía, lo chineaba, lo amaba y todo, pero nosotros siempre somos un poco egoístas. A veces somos servidores de Dios y todo, y llega alguien nuevo, y entonces, bueno, se le afloran los dones, los carismas, gloria a Dios por eso. Pero hay gente que dice, ay, yo tengo tantos años y no tengo ese don. Ay, yo tanto que hice y no me aplaudieron. Ay, yo tanto que he servido y vea, no me reconocieron como a él. Y empezamos, como este hermano egoísta, a echar basura sobre la otra gente. Hay que tener cuidado. Pero Dios, en su misericordia, obvia todo eso y le dice, tú estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Siempre te voy a cuidar, siempre te voy a amar, no te voy a soltar. Pero él se había perdido y lo hemos encontrado, lo hemos hallado. Entonces, este padre nos invita a que, vea, Jesús invita a la alegría, que Dios cuando encuentra lo perdido hace fiesta en el cielo, como lo decía antes. Nos invita a hacer un cambio constante. Y es constante de todos los días en la lucha. Es todos los días tratar de ser mejor. Nos muestra su bondad como Padre, que es inmensa, que perdona todo. Y cuando digo todo es todo. Y lo olvida todo. Olvida tu dolor, eh, el dolor que le has ocasionado con tu pecado, con tus palabras. Hay veces personas insultan al Señor o le dicen, usted no me quiere, usted no me oye, usted no hace nada por mí, ¿verdad? Con sus actitudes de no perdón, con sus actitudes groseras, con sus egoísmos, con su pornografía, con su droga, con su alcoholismo, con su violencia hacia su esposa, hijos, o al revés, ¿verdad? Hijos que maltratan a sus padres, que los menosprecian, que los utilizan, les roban el dinero, incluso las pensiones para ellos. Es increíble y los dejan hasta sin comida, medicinas, sin atención. O sea, y todo eso, todo. Si usted se arrepiente, porque arrepentir quiere decir no volverlo a hacer, usted se arrepiente y se convierte. ¿Qué quiere decir convertirse? Y es de veras, no volverlo a hacer es cambiar de vida, hacer una vida nueva. Dios va a estar feliz porque en esta parábola nos está diciendo que Él siente gozo, alegría incontables al recibirlo. Y cuando nos recibe Dios, ¿qué pasa en nuestra vida? Hay armonía, hay paz, hay esperanza. ¿Y qué hace Dios? Toma ese arrepentimiento nuestro y lo usa a nuestro favor. ¿Y qué hace con un curso como este? Porque Dios nos envía un curso como estos para sanar nuestras heridas, para quitar las raíces de dónde vienen tanto dolor, tanta enfermedad física, psicológica, emocional nuestra. ¿Para qué? Para sanarnos. ¿Por qué? Porque nos ama.
Y ese Dios nos plantea el perdón del hijo pródigo para que nosotros reflexionemos. Él no nos quiere esclavos, nos quiere libres. Él quiere que todas las raíces que nos han venido controlando sean liberadas. Ya vimos cuáles raíces: desamor, rechazo, autorrechazo, culpabilidad, ira, resentimiento, rencor, egoísmo, celos, envidia, etc. Es una escena conmovedora. ¿Por qué? Porque el padre sale corriendo a recibir a su hijo, lo abraza, lo besa. ¿Qué significa? Que quiere que su hija entre en su casa. Él no se queda ahí, bueno, como muchos dicen, que venga a pedirme perdón, que venga aquí a mi casa, me toca la puerta, me pide perdón y de rodillas, dicen algunos todos soberbios. El Padre no hace eso. ¿Qué dijo? Corrió hacia nosotros. Tampoco dijo, voy a esperar que se vaya y que se cambie la ropa para saludarlo porque viene oliendo a chancho, ¿verdad? A cerdo. Viene sudado del camino, empolvado, ¿no? Se fue, lo abrazó, le dio un beso y expresa su amor y su aceptación. Ni siquiera deja al hijo que le diga todo lo que le tenía que decir y ordena a los siervos que le traigan ropa nueva. Alguien me preguntaba si era que de una vez se la ponían. En realidad, él manda a los siervos que traiga eso, pero lo bañan. Lo bañan, lo perfuman, lo visten y le ponen el anillo en el dedo y las sandalias en los pies. Y traen el ternero y todo eso, como dice, y hacen el banquete. Pero el anillo, las sandalias, todo tiene un significado. ¿Cuál es ese significado? Bueno, en el caso cuando el padre sale, ¿verdad? Bueno, vemos que lo tranquiliza al hermano mayor, que lo trata de disponer. Así muchas veces nosotros, Dios nos quiere disponer como hermanos mayores hacia el perdón, para que no seamos tan crueles, tan fuertes, ¿qué les diría yo? Tan duros para perdonar y buscar al hermano. Por eso, el papá trata que el hermano entienda que al perdonar trae un alma más al Señor. Por nuestro perdón puede volver alguien al Señor. Por nuestro perdón liberamos a una persona de dolor, de tristeza, de amargura, de odio, que son pecados grandísimos. Se libera usted y lo libera a él o a ella. El padre tiene la reacción de su hijo mayor, pero no le permite que le empañe el gozo. Y dice, así de fuerte es el gozo de Dios cuando siente que volvemos arrepentidos. Hace fiesta en el cielo. Ese Dios amoroso, paciente, que perdona todos los errores, nos reconoce, nos sabe, nos conoce todo y aún así nos abre los brazos, nos perdona y nos recibe como sus hijos. Y todos sabemos que ser hijo de Dios es ser heredero de Dios, ¿verdad? El Evangelio del Hijo Pródigo nos da testimonio de esta misericordia de Dios Padre. La primera parte es una parte de la pecadora, de la conducta pecadora y la penitencia. Y luego vemos la paternal, ¿verdad? Cómo él ofende, según la tradición judía, el hijo menor, al pedir su herencia en vida del padre. Todos sabemos que la herencia se da en muerte normalmente. Por tradición judía se daba la muerte. Y si se pedía antes era una ofensa al padre porque rompía la relación entre hijo y padre, porque ese hijo se volvía independiente y salía de la casa del padre. Y al salir de la casa del padre, podía estar diciendo que salía porque no le gustaba estar ahí, porque no se sentía bien y feliz. Y entonces, de alguna manera afectaba la moral, el prestigio de su padre, según la tradición judía. Además emigra con toda
el dinero y como vemos, lo malgasta. Y esto hace que el hijo menor, ¿verdad?, tenga más fuertes sus pecados, porque la herencia normalmente, por tradición judía y por tradición de hoy, los padres se lo dan a sus hijos para que la sepan administrar, para que les saquen provecho. ¿Cuántos empresarios tienen su empresita, la cultivan, la sostienen y luego se la heredan a sus hijos? ¿Para qué? Para que la sigan sosteniendo. Conocemos historias de historias. Hijos que no quieren seguir la empresa y no le dan importancia, la quiebran. Otros que son muy malos administradores, que como no les costó, también la pueden llegar a quebrar. Y gracias a Dios, otros que toman conciencia de el valor y el esfuerzo de sus padres y les permiten salvar y dar frutos a esa empresa para heredárselas a otros. Llámese hacienda, finca, imprenta, empresa pequeña de panadería, qué sé yo, cualquiera. No importa cuál es tu herencia, si grande o pequeña, lo importante es que tú la conserves. Ahora, nuestros padres nos dan una herencia moral, una herencia de fe, una herencia de buen comportamiento. ¿Cuántos de nosotros decimos, bueno, yo he heredado a mi padre que soy muy trabajador, que soy honesto? Este carácter que tengo también, ¿verdad? Este carácter lo heredé de mi mamá, de mi papá, esa nariz, estos ojos, ay, es una herencia horrible, esos orejones, qué sé yo, pero son herencias. Y está en usted saberlos disfrutar y saberlos respetar y saberlas transmitir, porque muchos de nosotros somos padres y transmitimos y heredamos estas cosas. También la acusación que no reprocha nada, sino que lo besa. Las sandalias, dice, da las sandalias que distinguen al libre del criado. Este simbolismo es que cuando usted y yo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ya no somos esclavos, somos hombres libres y mujeres libres. Libres de verdad. No solo por los derechos que conocemos hoy y los derechos de la mujer y del hombre y del ser humano en general. No, sino somos libres en el alma, en emociones, en todo. Entonces, cuando el padre le pone las sandalias al hijo, quiere decir, eres mi hijo, te recibo como mi hijo, no como mi criado, no como mi esclavo, sino con todo el amor. Luego lo viste y esa vestidura es un honor extraordinario. Quiere decir que es una persona de prestigio, de honor, de posición. Y el anillo, vamos a ver posterior, tiene otro significado también, pero le confiere poder. O sea, el hijo que es reconocido como tal y que tiene poder de decisión dentro de su casa. O sea, ese hijo por eso se celebra. ¿Cuántos de nosotros, si hemos tenido un hijo, un familiar, un esposo en droga, en alcoholismo, en vicios de cartas, de juego, no sé, cualquier cosa, de infidelidades, y no lo han regresado a casa? No es como ese hijo pródigo que regresa. Y para Dios es lo mismo. Es ese hijo pródigo que se arrepiente y vuelve a su casa como un buen esposo, como un buen padre. ¿Cuántos hogares están esperando eso? Como una buena madre, como un buen hijo que se ha ido, ha despreciado su casa y luego tiene que volver también. Y lo recibimos como nada. Eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Y este curso, que si algo de esto te ha pasado, recibe a la persona con amor, sin ningún resentimiento ni rencor. Borrón y cuenta nueva, de verdad. Cuando somos sinceros nos declaramos siervos inútiles, Mateo 25:30. Así debemos reconocer siempre de nuevo que somos pecadores, nuestras limitaciones, debilidades, superarlas, esforzarnos y comprender que toda nuestra miseria personal se ha levantado por la misericordia de Dios.
Porque lo más profundo del amor paternal de Dios es su misericordia. Y Él ama a sus hijos, no tanto por los méritos, sino porque es Padre. Él no quiere más que amar a los hijos sin límite. Nosotros los papás amamos a nuestros hijos, no porque es doctor, no es porque es ingeniero, no porque es arquitecto, o porque es jefe, o porque es un buen chofer, o porque es un gran constructor, o porque es un electricista famoso. No, lo amamos porque es nuestro hijo, sea quien sea y sea como sea. Y lo corregimos también porque los amamos. Así es Dios. Un verdadero padre no abandona a los suyos cuando están en la miseria. Todo lo contrario, entre más necesitado esté un hijo, más perdido esté un hijo, más oramos, más le hablamos, más lo aconsejamos. Por eso muchos nos rechazan, se enojan con nosotros y todo, pero lo hacemos ¿por qué? Porque los amamos y porque queremos sacarlos de esa situación difícil. Pero sabemos que el que está en una situación difícil hasta que no lo reconozca, no reconozca su pecado y su limitación, no va a salir adelante. Para Dios, Él puede actuar en todo tiempo. Por eso la palabra nos habla de la humildad, del arrepentimiento, de la confesión de Dios, de su misericordia hacia nosotros. Y nos pide en este curso que volvamos a casa, que volvamos al Padre, que usemos la confesión y que busquemos a las personas que nos han herido y que nosotros hemos herido y le digamos, perdone, disculpe, me equivoqué, ayúdelo a pedir el perdón, a dar el perdón, dándolo usted primero. Y así ayudamos a estas personas a encontrar la paz y el gozo que necesitan. Vean, aquí viene lo de las vestiduras. Dice, representa la justificación de Cristo. La vestidura es vestirnos como hijos de Dios, justificados. Cristo nos reconoce como parte de su reino. El anillo representa el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Que ese anillo es una señal de que hubo un arrepentimiento y que hubo un recibimiento de Dios y recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y por eso nos sella como hijos. Ese anillo, incluso por eso los casados, el Papa, usamos un anillo de sello, de compromiso. Ese es el mismo que recibió el hijo pródigo. El anillo representa ese espíritu, como decía, y algo que reitero, la herencia del Padre. El hecho que nosotros volvamos arrepentidos de todos nuestros pecados a Dios, nos vuelve a conceder ser hijos de Dios y por tanto herederos de Cristo. Efesios 1:13 dice, en el cual esperáis habéis vosotros oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que significan anillos, por eso le dicen las arras en el matrimonio, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 5:22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Veamos también cómo se puso las sandalias el hijo de regreso. Esto quiere decir que nos aparta de la suciedad de la tierra en que estuvimos y nos fortalece para que como el hijo pródigo volvamos al Padre y nos sintamos a la par de Él y no nos alejemos del Padre por ninguna circunstancia y sigamos el camino que Él nos ha puesto. Porque estamos llamados al perdón como hijos de Dios. Aunque el Espíritu Santo no puede quitar el enojo o el resentimiento del recuerdo y de las heridas causadas, sí lo podemos nosotros reemplazar con
el perdón y el amor de Dios. El Espíritu Santo nos puede decir a nosotros qué herida tenemos, pero hemos visto en este curso que definitivamente Dios puede perdonar y reemplazar esa herida con el amor de Él. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nosotros no podemos perdonar, debemos pedir pasar del ordinario que somos nosotros al extraordinario y pedir la cooperación de Dios. Cuando el Padre perdona incondicionalmente, como lo vimos nosotros y ya lo dije, a los adúlteros, a los drogadictos, a los infieles, a los ladrones, a los mentirosos, a los murmuradores, a las prostitutas, a los que blasfeman, a los que injurian, etcétera, a los soberbios, a los orgullosos, a todos los pecadores. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su gran amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mas estando reconciliados, seremos salvos. Usted y yo sabemos que cuando usted y yo le entregamos la vida a Dios, Dios nos salva, nos limpia, nos libera para la vida eterna. Él ya murió en la cruz y ya lo hizo y ya estamos salvos y estamos libres, pero usted y yo no tenemos la conciencia de eso. Y por eso es necesario estar conscientes de eso, incluirlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. ¿Y cómo se hace? Por medio del arrepentimiento. ¿Y cómo se hace? Quitando los enojos. Porque bien que la palabra nos manda a no estar enojados, a no estar en contienda con el hermano. Perdonar hasta esos que nos han herido, que dicen ser nuestros amigos. Y aquí vienen las preguntas. ¿Estoy yo dispuesta a perdonar, cueste lo que cueste? ¿Ofrecería mi vida por ello? ¿Será mi perdón condicionado por el cambio de los demás para que merezcan mi perdón? Yo lo voy a perdonar, perdono su fidelidad, pero tengo que haber un cambio. Si usted no cambia, no lo perdono. Estoy condicionando. Si yo perdono, perdono. Cambie o no cambie la persona. Desde luego que todos esperamos que cambie, pero si hay un arrepentimiento de verdad, va a cambiar sin que usted y yo le digamos nada. Porque si está arrepentido, no quiere volver a cometer el mismo error. Lógico que va a cambiar. Y si no cambia, o cambia y cae, misericordia para ayudarlo a conseguirlo. Estaré dispuesta a perdonar sin excusas para poder así responder amorosamente. Ay, es que hoy no voy a ir a hablar con él porque estoy muy cansado. Ay, mejor no voy porque es muy tarde. Y él se acuesta temprano o ella se acuesta temprano. No, hoy no voy a hablar porque pienso que está en hora de almuerzo. Y así vamos para no hablar con la persona y tenerla de frente. Oro incesantemente por aquel que me ha herido. Soy capaz de seguir el ejemplo del padre con el hijo pródigo o con la samaritana. Puedo fijarme cambios, no ver los errores y no abrir las heridas nuevamente. ¿Puedo hacer eso? Estoy en disposición de llamarle, ofrecer mis disculpas o perdón. Si esos cuestionamientos son respuestas negativas, debemos hacer lo siguiente. Sabemos que no a todas las personas les es fácil perdonar. Pero si no lo hemos logrado a esta altura del curso, entonces tenemos una tarea. Una, orar por la persona que nos hirió. Traer a la mente cómo hemos perdonado y nos han perdonado. Porque a veces pensamos que somos demasiado guau como para que no me perdonen, ¿verdad? Es que nosotros pensamos que todo el mundo nos tiene que perdonar, pero nosotros somos demasiado para perdonar a los demás. Leer Marcos 11:25, Mateo 18:21 y Lucas 23:39. Vea que les estoy dejando de tarea solamente 3 versículos pequeños
para que ustedes reflexionen y piensen. Hablemos con Jesús lo que nos ha dolido, como nuestro amigo, y que logremos comprender que en ocasiones reaccionamos en forma infantil y exageramos nuestras propias reacciones y nuestras heridas. En otras palabras, a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Tenemos que saber realmente por qué estamos resentidos, si por algo grave, algo profundo o por una tontería. Y aunque somos frágiles, no nos autocastiguemos o despreciemos, sino que fomentemos parte de la solución y no nos autoflagelemos. O sea, no nos autocastiguemos, ay, es que yo hice esto y yo soy muy malo y no me van a perdonar y ti, 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 ti. No, no, no. Una actitud de humildad, pero tampoco de exageración. Porque si Dios nos perdonó, ¿qué es Dios? ¿Quién no nos va a perdonar? Espero en el Señor que logremos perdonar desde lo más profundo de nuestro inconsciente hasta la última persona que nos ha herido, porque así seremos libres. Y cuando usted es libre y usted es sano, usted puede ayudar a los demás. Puede proclamar esa palabra con mayor certeza, paz y seguridad. Nunca terminamos de estar sanos. Yo tengo 22 años de servirle al Señor y de trabajar en sanación muchísimos. Y todavía hoy puedo decir que no estoy absolutamente sana. Entonces, hermanos, en este momento voy a cerrar con una oración y les pido que cierren sus ojos y que pongamos todo en las manos del Señor. Decimos, Señor Jesús, Padre eterno, misericordioso, te pedimos desde el fondo de nuestro corazón que tú tomes control en este momento de nuestros pensamientos, que tomes control de nuestra mente. Tú eres su hacedor, tú eres nuestro hacedor. Tú todo lo puedes, Señor. ¿Quién como tú? Ese Padre amoroso que nos recibe como el Hijo pródigo. Ese Padre que conoce nuestras debilidades, nuestros pecados más profundos. En verdad, Señor, en este momento, queremos pedirte perdón porque hemos sido frágiles, débiles y hemos caído en pecado. Tal vez hemos estado luchando por salir de ese pecado y continuamente hacemos lo que no queremos. Como Pablo tenemos un aguijón, Señor, que nos lleva siempre a pecar. Pero hoy, humildemente, te decimos, Señor, estamos arrepentidos. Queremos cambiar, Señor. Queremos, como ese hijo pródigo, cambiar. Volver a ti, Señor, porque ya hemos probado tomar nuestra herencia e irnos y hacer lo que queramos. Hicimos muchas cosas, Señor, antes de conocerte, antes de buscarte, antes de encontrarte. Y en verdad, ninguna de ellas fue eficante. El día que te hemos encontrado, Señor, y que te hemos reconocido como lo reconocemos hoy. Hoy te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Hoy reconocemos que tú pones esa vestidura para hacernos justificados ante ti como hijos. Hoy tomamos ese anillo que es el Espíritu Santo para que nos selle, Señor, con este Espíritu que todo lo escudriña y todo lo sabe y nos dé la sabiduría para seguir adelante. Hoy queremos desde el fondo de nuestro corazón decirte que estamos arrepentidos de todo lo malo que hicimos cuando nos alejamos de ti.
Pero como tú siempre eres bueno, Señor, que buscas a estos pecadores empedernidos como buscaste a los samaritanos, idólatras, ladrones, adoradores de los vicios, de la maldad, de la prostitución, que no importaba como la samaritana tener uno y otro hombre o mujer. Así también nosotros tenemos uno y otro pecado. Pero hoy queremos decirte, camina, Señor, hacia nosotros. Busca esa agua viva que eres tú y dánosla para no tener más sed. No queremos tener más temor, más tristeza, más dolor en nuestra vida, Señor. Ya no queremos esa amargura. Ya no queremos sentirnos culpables. No queremos sentir resentimientos. No queremos sentir ese corazón encogido. Hoy queremos, Padre, ser libres. Ponernos las sandalias del Hijo pródigo. Esas sandalias de libertad, de hijo amado, que recibe la herencia de la vida eterna. Y para ello debemos tratar de cumplir los mandamientos, Señor. Yo siempre digo tratar, Padre, porque tú nos conoces. Caemos rápidamente, pero estamos luchando, Señor. Hoy, todos aquellos que estamos en este curso y los que nos están viendo, escúchanos. Nos arrepentimos de haber ofendido a un Dios tan bueno y de haber ofendido a nuestros hermanos, a los cuales tú nos has mandado a amar, a cuidar, a ayudar. Hoy te pedimos que pongas en nuestro corazón el perdón en lo más profundo para todas aquellas personas que nos han ofendido, nos han injuriado, nos han perseguido, nos han quitado, Señor, nuestra paz, tal vez infidelidades, adulterio, tal vez esas personas que están atados a los vicios de alcoholismo, de drogadicción, de juego, de lujuria, de pornografía, todos esos pecados, Señor, que atan al ser humano, esos egoísmos tan profundos y esa soberbia de querer siempre ser los que tienen la razón. Tal vez, Señor, hemos pecado porque no nos hemos esforzado para tener un trabajo y llevar comida digna a nuestra casa. Hemos pecado porque nuestra amargura, nuestro resentimiento nos ha llevado a golpear, gritar, ofender a todo nuestro núcleo familiar y a todos los que nos rodean. Hoy en tu nombre, Jesús, con tu poder, porque tu sangre es poderosa, Señor, y tu palabra dice que la sangre de Cristo es purificada, limpia, y que nos ha liberado de la muerte. Esa sangre que derramaste en la cruz, ven y cubre de raíz todo aquello que nos tenga atado. Hoy, Señor, te pedimos que nos des un corazón contrito y humillado, un corazón misericordioso para perdonar a todas aquellas personas que nos han ofendido y a todas aquellas que hemos ofendido. Danos el valor, danos la humildad, danos el arrepentimiento tal que tengamos la capacidad de buscarlas y pedir ese perdón. Principalmente, sangre poderosa de Cristo, ven con tu poder. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, trae todos tus ángeles y ve quitando toda raíz de nuestro corazón, de nuestro consciente, subconsciente, inconsciente, y erradica tristeza, dolor, depresión, envidia, celos, culpabilidad, angustias, tristezas, ira. Quita todo eso de nosotros. Quita la soberbia, la autoestima baja. Quita el autorrechazo y el rechazo. Quita, Señor, todo aquello que me haya herido. Ve, Espíritu Santo, escudriñando cada corazón aquí presente, cada corazón que escuche.
Quita de ellos todo lo que nos separe de ti. Quita de nosotros todo lo que nos separe de ti. Erradica, mira que te lo pedimos de todo corazón, Señor. No queremos, Padre. En tu nombre, por tu poder te lo pedimos. Envía a San Miguel Arcángel y que esa espada llegue a cortar hasta el fondo y quedemos libres en tu nombre, Jesús. Porque solo tú eres santo, solo tú eres poderoso, Señor. Y creemos en este momento que te estamos entregando todo. Le pedimos a los ángeles custodios que se lo lleven a los pies de Jesucristo, los selle con su sangre y nunca más regrese a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que nada de lo que ha salido de nosotros regrese. Quedamos sellados con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que nada de lo que ha salido de nosotros regrese en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos vemos para la próxima lección, hermanos. Que Dios me los bendiga.